¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de las drogas, el tema del lavado de dinero, el tema de las organizaciones criminales, hemos hablado mucho de él en este canal y siempre hay una pregunta que ustedes nos ponen sobre la mesa. ¿Quiénes son en un momento dado, más allá de estos rostros que aparecen regularmente en los medios de comunicación que durante tantos años hemos visto, los Arellano, los Carrillo Fuentes, los Cárdenas Guillén, los, por supuesto, Zambada, los Guzmán Loera, los Olascuaga, en fin, personajes de una u otra forma vinculados a la violencia que se genera a través del negocio de las drogas. Pero el negocio de las drogas da para mucho más. El negocio de las drogas da para mucho más. Y es ahí en donde te topas precisamente con este delito de lavado de dinero tan bollante y tan productivo a nivel internacional. Hay un trabajo que les recomiendo muchísimo de la periodista Miriam Ramírez, que aparece en el Universal, en donde se titula Cinco familias que lavan para los chapitos. Y vamos a platicar con Miriam sobre este tema. Miriam, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Jesús, muchas gracias por el espacio para hablar de esta investigación. Oye, pues de entrada yo te preguntaría, ahora sí que yéndonos directo al punto, cinco familias que lavan para los chapitos, ¿quiénes son estos grupos familiares? ¿Cómo están entrelazados? ¿Cómo se maneja este ilícito? Bueno, pues son cinco familias sinaloenses que quisiera enfatizar en que no creemos que sean las únicas. Estas familias son las que ha señalado el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, que en muchas de estas ocasiones lo hizo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Y estos son los nombres, digamos, públicos, los que conocemos y en los que hay un señalamiento oficial. Ujú. Pero creemos que seguramente las estructuras son muchísimo más amplias y debe de haber muchos otros nombres que desconocemos operando en esta estructura para el lavado de dinero y también para proveer los precursores químicos para la producción de las drogas como el fentanilo y la metanfetamina. Entonces, nosotros partimos de este listado que da continuamente el Departamento del Tesoro, que es esta famosa lista negra, ¿no? Con la que el gobierno de Estados Unidos les prohíbe a los ciudadanos mantener transacciones financieras con estas empresas o personas porque presuntamente están vinculados con el crimen organizado. Lo que hicimos fue revisar los boletines de los últimos 10 años, un poquito más de 10 años, desde 2012 a 2025, en los que pues encontramos a las personas que han sido vinculadas exclusivamente con la facción de los Chapitos, que los Chapitos pues son los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, los cuatro hijos, Ovidio, Joaquín, Alfredo y Iván Guzmán. Y a partir de estos vínculos es que encontramos a 59 personas y 37 empresas. Y ahora sí, pues la parte de investigación lo que hicimos fue rastrear a estas personas y a estas empresas en registros públicos de México, en bases de datos pues públicas. Y así fue como dimos con pues un emporio, ¿no? De empresas de inversiones, empresas inmobiliarias, gasolineras, farmacéuticas, hoteles, diversos comercios en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco y en Baja California. Eh, de nuevo, esto es lo que encontramos, seguramente debe de haber muchísimo más, ¿no? Aún así es muy impresionante ver cómo estas personas a través de empresas legales, formales, que están formalmente constituidas, que pagan impuestos, que tienen un domicilio, una fachada, incluso empresas que son famosas o que han tenido buen recibimiento comercial eh, y que pues eran utilizadas para lavar dinero, ¿no?
y son 5 familias en las que nos enfocamos, que son pues la familia Guzmán, tanto los Guzmán López como los Guzmán Salazar, que son los hijos del Chapo, las familias Núñez, eh, Zamudio, Favela y los hermanos Marín González, que estos últimos son unos hermanos muy jóvenes, a quien el Departamento de Estado los acusó de estar empleando un mecanismo de lavado de dinero con celulares. Y bueno, cada una de estas familias se enfocó en un giro comercial distinto. Eh, Te voy a ir contando si quieres Ujú. una por una, ¿no? Adelante. Como qué fue lo que encontramos. Eh, los Núñez, por ejemplo, es un empresario que en muy poco tiempo nosotros encontramos registros a partir de 2020 que él junto con su familia, con su papá, sus dos papás, su papá y mamá, sus tíos, sus hermanos, su esposa, empiezan a invertir en negocios que ya existían, en hoteles que ya existían en Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, pues es un destino turístico, digamos, yo creo que el de los más importantes del noroeste del país, el más importante de Sinaloa y atraviesa por un boom inmobiliario. Hay una construcción de cientos de torres de condominios de departamentos de lujo y ahí en el giro inmobiliario es donde invierten los Núñez. Construyen, al menos encontramos 2 torres de condominios de departamentos de lujo frente al mar o en la zona turística, departamentos que ellos en sus redes sociales promocionaban desde 4 millones de pesos cada departamento. También, pues en este periodo de los últimos 5 años en los que encontramos sus empresas, pues diversificaron los giros, ¿no? Tienen una escuela, un colegio, tienen una agencia de publicidad, de marketing y publicidad, un negocio de criptomonedas y diversos giros comerciales. Ellos, en medio de esta guerra que se vive en Sinaloa actualmente, en donde se están peleando los Chapitos y los Zambada, eh, ellos aparecen en unos volantes que son tirados por diferentes ciudades en avionetas, en donde se les acusa de estar vinculados, ¿no? A la facción de los Chapitos y de trabajar con el jefe de plaza de los Chapitos en Mazatlán. Curiosamente, a los días de que sucede esto, de que sus rostros son visibles por primera vez vinculados al crimen, toda la familia deja sus empresas, cede sus acciones de manera gratuita en al menos 8 compañías, eh, y pues abandonan, ¿no? Abandonan todas sus empresas y a los pocos meses es que son ya formalmente señalados por la OFAC y la OFAC hace un señalamiento directo en donde lo señala de que pues sus inversiones recientes en el giro inmobiliario son para el lavado de dinero para el cártel, ¿no? Lo señala también de trabajar directamente para Iván Guzmán, a quien pues se le conoce como ser el líder de la facción de los Chapitos. Esta es una familia, la familia de los Núñez, la que te estaba hablando. Ujú. La otra familia eh, en la que profundizamos son justo los hermanos Marín. Ellos tienen tiendas de celulares en Culiacán, en Mazatlán y en Cancún. Y esta es la tienda que te decía que tenían un fuerte arraigo en la comunidad, fueron muy famosas, muy concurridas. La mayoría de las personas adquirieron un equipo celular en estas tiendas porque eran muy baratos, casi a mitad de precio. Ellos te decían que eran aparatos de exhibición, pero lo que sabemos con el paso de los años, una vez que los boletina la OFAC, es que estas tiendas eran parte de un esquema de lavado de dinero. Los jóvenes Marí, porque ellos son muy jóvenes, están apenas en sus 30, menos de 30 años, ellos
recibían el dinero de los traficantes de drogas en Estados Unidos y allá en Estados Unidos compraban los equipos en cantidades muy grandes, ¿no? Al mayoreo. Los traían, las mismas empresas a las que les compraban los equipos se encargaban de enviarlos a México en una transacción pues formal. Y ya en México ellos en sus tiendas establecidas que se encontraban en centros comerciales muy concurridos, ahí vendían los celulares. Una vez que los celulares eran vendidos, el dinero que se obtenía por estas ventas se le regresaba a los traficantes, a los productores de droga, ¿no? Y pues el dinero, digamos, ya salía limpio. Eh, lo mismo lo hacían con negocios de comida. También tenían un par de negocios de alitas y hamburguesas, que lo curioso de estos jóvenes es que eran muy virales en redes sociales, ¿no? Sus negocios eran muy conocidos a través de redes sociales y estaban muy, pues muy populares, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que estos negocios, tanto los de celulares como las de comida, cambiaron de nombre, cambiaron de domicilio algunos, se mudaron de ciudad y siguieron operando. Lo que sabemos después de esta investigación es que tanto las tiendas de celulares como los de comida siguen funcionando, ¿no? Actualmente tanto en Sinaloa como en Baja California. Eh, y bueno, otras familias, como es la familia Zamudio, es muy interesante el caso de la familia Zamudio porque pues ahí sí que no sabemos qué fue primero, ¿no? Ellos, sus empresas son desde al menos 1990. Las crearon entre 1990 y principios de los 2000, empresarios con cierto reconocimiento en Culiacán, ¿no? Empresarios de bienes raíces, dueños de plazas comerciales, de gasolineras, de compañías de venta de materiales para obra, de constructoras, eh, y a ellos entre febrero y julio de 2023, la OFAC los señala de estar proveyendo precursores químicos para los laboratorios de droga, ¿no? Para donde se fabrica la metanfetamina y el fentanilo. Y señala a 5 hermanos, son 5 hermanos, Zamudio Lerma, que te digo, los 5 incluso, pues con cierto prestigio y reconocimiento. Uno de ellos había sido director de un hospital en Culiacán, ¿no? Y bueno, eh, la familia también hizo algo que hacen la mayoría de estos casos, que es cambiar la fachada de sus negocios. Encontramos una de sus empresas que sabemos que fueron sus cuentas congeladas por la UIF, porque lograron obtener amparos, pero en el momento en el que ellos son señalados, eliminan el nombre de su negocio, en la fachada, el logo, digamos, lo eliminan, crean una nueva empresa y cambian el nombre del negocio, cambian, digamos, es curioso porque es como el mismo nombre, el mismo logo, solo tiene diferente nombre. Y de esta forma pues les permite seguir operando, ¿no? Con su negocio, a pesar de que tienen sus cuentas bancarias congeladas momentáneamente, porque lo que pudimos revisar, lo que encontramos de manera pública, es que ahora a principios del año pasado, en febrero, ellos lograron obtener amparos para descongelar sus cuentas bancarias. Que esto es algo que vemos en la mayoría de los casos de las personas o las empresas que son señaladas por la OFAC. En México se les congelan sus cuentas bancarias, pero al paso de unos meses logran tumbar, ¿no? este congelamiento. Y pues la familia Favela, que es la familia que es la más reciente boletinada, de hecho, del grupo de la facción de los Chapitos, esta es la familia, eh, la última que se ha señalado por parte de la OFAC. A ellos también se les señala de proveer precursores químicos con una de sus empresas
que también es curioso que es una empresa pues antigua, con más de 20 años, ¿no? Esta empresa eh, distribuye suministros para laboratorios químicos y es una empresa que fue fundada en 2001. En 2023 la señalan como que está proveyendo precursores químicos, y lo que hacen la familia Favela es que quita igual, ¿no? O sea, el mismo caso, quitan el logo de la fachada de la empresa, pero siguen utilizando otras empresas similares que no habían sido todavía señaladas por la autoridad. Y un dato, pues, muy curioso en este caso es que ellos son proveedores de gobiernos, ¿no? Son proveedores o fueron al menos hasta mediados del año pasado. eh, Fueron proveedores de universidades en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, de universidades, de hospitales públicos, de centros de investigación científica, por el giro, ¿no? Por el giro del negocio de que también a gobierno también le vendían materiales para laboratorios, ¿no? Los mismos insumos que, digamos, les proveían a los chapitos, también lo hacían para instituciones públicas. Y bueno, esto es como a grandes rasgos lo que encontramos de estas familias. Encontramos pues documentos oficiales como permisos de construcción, permisos para construir fraccionamientos, casas residenciales, torres de condominios, eh, y una variedad, ¿no? de comercios, permisos que dan los municipios, contratos públicos, incluso hasta apoyos gubernamentales. Algunas de estas familias han sido beneficiadas con tractores, con toneladas de semilla, porque la mayoría también tienen negocios del giro de la agricultura, ¿no? Oye, Miriam, de estas familias, ¿cuáles tienen ya sus raíces más profundas en Sinaloa, por ejemplo? ¿O son familias que llegaron años después a la entidad, o sí tienen ya bastantes años viviendo, pues, generando ahí en Sinaloa como familias? Sí, la mayoría son sinaloenses, todos son sinaloenses, todos son sinaloenses. Entre las familias que profundizamos, ¿no? En las familias en las que nos enfocamos por ser las estructuras más grandes, porque dentro de los señalamientos que ha emitido la OFAC, también hay, pues, están listados traficantes, productores de drogas sintéticas. Incluso también está señalado como el círculo más cercano a los chapitos, sus escoltas, sus jefes de sicarios, pero la mayoría de estos personajes no suelen aparecer en las empresas o aparecer en los negocios, ¿no? Creo que ellos tienen como quizá prestanombres o un perfil más bajo. Las familias en las que profundizamos sí tenían un perfil de empresarios, ¿no? Y te digo, un cierto reconocimiento en la sociedad como tal. Sí, porque a final de cuentas, muchos han hablado de ello, ¿no? O sea, de esas familias que hicieron negocio, a final de cuentas, mucho dinero a través de lo que es el lavado de dinero en todos estos ámbitos que bien nos describes. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue en torno a estas familias? Veía algo que me llamó mucho la atención de los Núñez y que en parte nos lo mencionabas, ¿no? Que cuando vienen estos famosos volantes, pues de plano regalaron sus acciones, ¿no? Para desvincularse, por decirlo de esta forma, pero eso te habla también del poderío financiero que pueden llegar a tener, o incluso de jugar más a la discreta, ¿no? Sí, pues lamentablemente yo creo que la mayoría de estos casos siguen operando, siguen funcionando, sus negocios siguen activos. Y te digo, además, hay algunos que se están defendiendo legalmente y que han ganado amparos, ¿no? Para el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Entonces, pues creo que en este tema lo que sigue predominando es la impunidad. Finalmente queda Miriam, un reflejo de, pues sí, una estructura
No, no me gustaría decir una frase estigmatizante, ni mucho menos. Me refiero a un reflejo de cómo se compenetra muchas veces la actividad como tal de la violencia, el narcotráfico, con las familias poderosas de una entidad, que es algo que pasa en Jalisco y lo vemos también en Michoacán y lo vemos en Guerrero en el ámbito turístico hasta la saciedad. Es un ejemplo más de cómo funcionan estas estructuras criminales. Claro, y un dato curioso, una vez que se publicó esta investigación, muchas personas de Sinaloa me han dicho, yo compré un celular en esa tienda Sí, o sí los yo conocemos. fui a ese lugar, ¿no? Y eso pues no te hace parte, sino que Claro, es la economía con la que se convive en varias partes de este país. claro. Miriam Ramírez, yo te agradezco muchísimo de verdad que compartas con nosotros este excelente trabajo periodístico de investigación que llevas a cabo. Invitarle a la gente a que ingrese precisamente a la página del Universal, que le eche un ojo a este periodismo de investigación. Y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias también a ti por el espacio y solo quisiera agregar que este trabajo forma parte de una cobertura que hemos estado haciendo sobre las estructuras de lavado de dinero para el crimen organizado. Tenemos un trabajo sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y uno sobre Ismael El Mayo Zambada, que es un poco pues parecida a la metodología, los hallazgos diversos, pero como te digo, en la mayoría encontramos el tema de la impunidad y cómo esquivan estos señalamientos, cómo cambian de nombre, se mudan, cierran una empresa pero abren otra y al final en la mayoría de los casos siguen operando, ¿no? Entonces también los invito a leerlos en la página del Universal, el periodismo de investigación.